Bien, ahí estamos. Rápidamente pasamos a este tema que es un poco el tema central de este programa y tiene que ver con algo de lo cual no habíamos hablado y la verdad es que me sorprende que no lo hayamos tocado nunca en más de 18 años en que estamos en el aire. La epilepsia. La epilepsia, Fabián. Me llamó mucho la atención, tuvimos la oportunidad de recorrer el servicio de neurología en el Hospital de Niños con Ana y la verdad es que me llamó mucho la atención, valga la redundancia, la excesiva atención de los profesionales. Es un tema difícil, porque vos, de hecho, estuvimos presenciando un poco las entrevistas con los padres que planteaban cada uno su problemática y les contaban las cosas del niñito, la atención con la que escuchan los médicos y saben aparte que tienen que sostener a esos padres que conviven con algo que para ellos era desconocido y cómo tratarlo y cómo hacer el seguimiento. La verdad, para mí, me saco el sombrero. Hay profesionales destacadísimos. Sí, por supuesto. Y bueno, uno de ellos es Sebastián Díaz Basanta, que es quien nos va a contar en esta primera nota qué es la epilepsia y cuál es la causa. La epilepsia es una enfermedad neurológica caracterizada por la reiteración de crisis epilépticas. Hay que aclarar que las crisis epilépticas pueden ser convulsivas o no. Las convulsiones son aquellas que son pacientes que debutan o que tienen crisis de convulsiones, como por ejemplo movimientos tónicos, que son cuando el paciente se pone todo duro, movimientos de los brazos o de las piernas que se llaman movimientos clónicos, que son rítmicos, o también muchas veces pérdida de cetona muscular, que muchas veces hablamos de crisis atónicas. Esos son los tipos de convulsiones, pero también hay crisis epilépticas que son no convulsivas, que son por ejemplo pacientes que tienen una pérdida parcial o total de la conciencia, como una desconexión, y en eso un grupo importante son las ausencias, que es un tipo también de epilepsia. Los pacientes que tienen ausencias son pacientes que están haciendo cualquier tipo de actividad y de repente tienen como una interrupción de la conciencia de unos segundos y después siguen como si no hubiese pasado nada. Algunas veces se acompañan de movimientos palpebrales, de movimientos como de pestaneo, y eso se definen como ausencias. Obviamente todo este tipo de modelos que te estoy contando nos ayuda muchas veces, no solamente el relato de los padres cuando vienen al consultorio, sino también tenemos un método complementario muy importante, que es la electroencefalografía, que es un estudio que mide la actividad eléctrica cerebral y que cada uno de este tipo de crisis tienen características determinadas y nos puede ayudar a decir, bueno, por este tipo de trazado eléctrico podemos hablar de que este paciente, aparte de tener esos episodios de desconexión, puede tener una ausencia. Y de acuerdo a eso, si nosotros tenemos claro que muchas veces no es tan fácil definir qué tipo de síndrome epiléptico tienen, pero si lo podemos definir, podemos tener un tratamiento de primera elección, que son medicaciones que se usan en el mundo, digamos, en todo el mundo, como de primera elección una droga, de segunda elección si no funciona la primera, otra droga, y eso nos ayuda mucho. Por eso es tan importante poder definir qué tipo de síndrome epiléptico tiene el paciente. ¿Cuál es el motivo de la epilepsia? ¿Cuál es el origen? Bueno, en lo que es el origen de la epilepsia, tenés epilepsias primarias y epilepsias secundarias. Las epilepsias secundarias son aquellas que tienen un origen que es secundario a algo que puede tener el cerebro, como por ejemplo una malformación cerebral, ya que el paciente haya nacido con un problema estructural del cerebro, y hablamos de malformaciones cerebrales, un tumor, una lesión, por ejemplo, de falta de oxígeno cuando un bebé nace, que hablamos muchas veces de hipoxia perinatal, y esa falta de oxígeno genera una lesión en esa estructura de ese cerebro, que después de eso la consecuencia es que muchas veces tienen diferentes tipos de problemas neurológicos, y uno de ellos serían esta actividad anormal del cerebro y que daría las convulsiones. Las primeras son aquellas que, bueno, para poder explicar, si la secundaria es secundaria a un origen de su estructura, las primarias es aquellas que no le encontramos la causa, y que muchas veces tienen un componente genético determinado, y que nosotros hablamos muchas veces de cuando no encontramos la causa de epilepsias de origen idiopático, que son aquellas que vos les haces todos los estudios de imágenes y otros estudios complementarios también para determinar qué tipo de origen puede tener y no encontrás nada. Generalmente las idiopáticas, estas primarias, por ahí son de mejor control. Por eso está bueno también aclarar que las epilepsias secundarias, que son aquellas que hablábamos recién, que el origen, sabemos cuál es el origen, porque hay una alteración estructural, por ahí son más difíciles de poder controlar.
porque ya tenemos, digamos, un cerebro que no está en óptimas condiciones. Generalmente la convulsión en sí generalmente no deja ningún tipo de secuela. Generalmente las convulsiones, lo clásico es que una convulsión tenga una duración de menos de 5 minutos, 2, 3, 4, 5 minutos. Ya cuando hablamos de que una convulsión dura más tiempo, ya empezamos a hablar y empezamos a definir lo que se llama el estatus convulsivo, que son aquellos pacientes que una convulsión no cede espontáneamente y ante el uso de diferentes medicaciones para cortar esa crisis tampoco corta la crisis epiléptica, la convulsión en ese momento. Entonces ese cerebro empieza a sufrir y ahí es donde puede llegar a haber lesiones en el funcionamiento del cerebro que el día de mañana haga más difícil el control de esas crisis. Ya cuando ese cerebro sufre, digamos, por la prolongación del episodio convulsivo. Pero generalmente casi todas las convulsiones son de corta duración y no dejan ningún tipo de secuela. Que eso es un tema bueno para aclarar, porque muchas veces dicen, bueno, la convulsión generó en mi hijo un problema, y en realidad uno muchas veces les explica a esos papás que ya el paciente ya venía con una enfermedad de base, y los problemas que pueden ser, por ejemplo, retraso de pautas madurativas o problemas motores que tiene ese paciente, no son secundarios esos problemas a la convulsión, sino que ya era porque ese cerebro no estaba funcionando bien, pero ya por una enfermedad neurológica de base, como la que estuvimos hablando, que eran las secundarias, una malformación cerebral, una enfermedad progresiva, por ejemplo, que también no son comunes, pero son de muy difícil tratamiento, que son enfermedades progresivas metabólicas, que tienen que ver con depósitos de sustancias cuando hay fallas enzimáticas en el organismo, y esos depósitos generan enfermedades progresivas que afectan el sistema nervioso central y son de difícil control, pero que lo que le está pasando al niño no es por las convulsiones, sino por esa enfermedad progresiva de base. Nos explicaba Sebastián Díaz Basanta que hay diferentes síndromes epilépticos. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos para tratarlos? En esta segunda parte nos explica sobre los tratamientos. Hay drogas de primera elección para cada síndrome epiléptico. Uno lo que hace es siempre tratar de empezar, para evitar los efectos adversos de las drogas, empezar con dosis bajas. Uno empieza convencido de que lo que le va a dar resultado, pero le explica que muchas veces esto no pasa. Entonces el paciente vuelve a la consulta diciendo que respondió, que no tuvo más crisis, y en otras oportunidades no. En otras oportunidades sigue teniendo crisis, entonces uno por ahí le aumenta la dosis porque arranca con dosis bajas, y ante la necesidad de pensar en que por ahí hay que agregarle alguna otra medicación porque el paciente sigue con crisis, uno les explica de que se le puede agregar otra droga que puede ayudar y puede complementar el efecto de la primera. Y algunas veces, cuando tenemos una o dos drogas usadas en un tratamiento de una epilepsia, la gran mayoría de los pacientes con epilepsia, eso también es importante aclarar, andan bien, y el 80% de estos pacientes tienen una buena evolución con el uso de la medicación. Y hay un 20% restante de que por ahí son de difícil control, y ahí entramos en el área, digamos, en el grupo de las epilepsias refractarias, que son resistentes al tratamiento de la mente. En esos casos nos pasa muchas veces que vienen pacientes ya medicados con una o dos drogas, y uno lo primero que plantea es, bueno, está bien medicado, la gran mayoría de las veces vienen bien medicados de otros lados, y uno lo que hace muchas veces es o ajustar las dosis o plantear el uso de alguna otra medicación. Y en algunas otras oportunidades, cuando uno ve que lo que se está haciendo no está dando resultado, plantea alternativas dentro de lo que es la epilepsia refractaria, como te decía recién, que en este caso entran diferentes alternativas, que uno las plantea de acuerdo al paciente. Por ejemplo, se usa lo que se llama la cirugía de la epilepsia, que es un tratamiento quirúrgico de un paciente con epilepsia. Y hay diferentes tratamientos, hay algunos que son por ahí más sencillos de realizar, que son lo que se llama el uso del estimulador vagal, que es un tipo de aparato que se le coloca, pequeño, que se le coloca al paciente sobre un nervio que se llama el nervio vago, por eso se llama estimulador vagal, y que se cree que estimulando el nervio vago por este estimulador se frenaría
ese aumento de actividad eléctrica del cerebro. Eso es un método que se usa para un determinado tipo de síndrome epiléptico. Después hay otros tratamientos alternativos que tenemos la suerte de tener un servicio acá en el hospital, que es el servicio de nutrición, donde hay gente muy bien formada y donde ellos manejan muy bien el uso de la dieta cetogénica, que es un tratamiento alternativo en las epilepsias refractarias. La dieta cetogénica en realidad es un tratamiento que se usa, son dietas muy ricas en grasas y se disminuye mucho el uso de los hidratos de carbono, los azúcares. Entonces, algunas veces resulta muy difícil podérselo explicar a los padres que ese niño va a tener que empezar a alimentarse con mucha cantidad de grasas y dejar de usar azúcares, que es la base de nuestra alimentación. Entonces es muy fácil usarlo en lactantes, con leches, en bebés, pero en niños más grandes por ahí es más difícil. Bien, Sebastián explicándonos sobre los tratamientos, y vos sabés, Fabián, que seguramente habrás escuchado en los últimos años algo sobre el uso del aceite de cannabis, que... Sí, exactamente. A eso justo quería comentarlo, estábamos charlando afuera de cámara, porque es una ley, no solo escuché, sino que me interesó muchísimo, porque vos sabés que en Uruguay se sancionó la ley y ya se puso en práctica el uso de cannabis medicinal. En Argentina se reclamó, muchas organizaciones lo reclamaron durante mucho tiempo, de hecho se sancionó en marzo de este año, pero no se había reglamentado. Como todas las cosas que pasan en este país, a veces como que se necesitan que pasen cosas para que uno vaya atrás y pueda atenderlas. Finalmente se reglamentó en septiembre de este año, pero parcialmente. Esta ley lo que permite es el uso del cannabis medicinal, y hay distintas organizaciones que obviamente tienen que probar para qué van a realizar este aceite, para qué van a fabricar este aceite, cómo lo pondrían en el mercado, para quiénes serían los destinatarios, que tienen que presentar avales, tienen que presentar un montón de cosas que están dentro de la ley. Pero la ley en la Argentina ha sido reglamentada parcialmente, que no es lo que pedía la gente para el caso que vos vas a detallar. Exactamente. Y acá, bueno, lo que hablábamos con Sebastián es cómo se usa el aceite de cannabis como tratamiento, un tratamiento más en las epilepsias, y no cualquier tipo de epilepsia. Pero esto, si querés, lo escuchamos mejor. Lo escuchamos y después seguimos Sebastián. hablando. Y otra alternativa actual es el uso del cannabis. El uso del cannabis es otra alternativa que estamos usando nosotros, bastante nueva de estos últimos años. Acá en el hospital luchó mucho para incorporarla nuestro querido Nicolás Arijuli, que no está con nosotros, pero lo tenemos todo el tiempo presente, y fue el iniciador de todo esto. Fue uno de los primeros valientes que se animó a empezar a pensar en que el cannabis podía andar muy bien en los pacientes con epilepsia refractaria, y hoy por hoy se está usando. Se está usando no en todos los pacientes con epilepsia refractaria, se usa muchas veces en los que todo esto que te conté previamente no da resultado, y los resultados del cannabis, ya hay estudios hechos a nivel internacional y también a nivel local que coinciden en los porcentajes con respecto a la efectividad. Y se sabe que el 40% de los pacientes que usan cannabis mejoran y hay una reducción de las crisis. Una reducción de un 50%, eso generalmente la estadística dice eso. Y coincide bastante los estudios locales que se están haciendo en diferentes hospitales de Buenos Aires con las internacionales. Hay estudios muy serios en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Israel, donde hablan de estos porcentajes, que hay un 40% de pacientes que responden. Y dentro de ese porcentaje hay un 10 a 13% de pacientes que dejan de tener crisis. Entonces, por eso es alentador. Ahora, tampoco hay que confundir a la población diciendo que esto reemplaza todo lo anterior. Es algo más que nosotros usamos.
Bueno, muy bien, ahí estamos. Entonces, la explicación del uso del cannabis, que para nosotros es como extraño, que no tendría que ser extraño porque ya fue probado que es una medicina que puede traer ciertos alivios en algunos casos puntuales, como lo demostraba recién. Exactamente, justamente se generó mucha controversia. A mí, frente a esto, me parece que lo mejor es tener toda la información como para que cada uno sepa del tema, se informe y después sí se puede opinar, pero desde la base de tener toda la información de parte de los especialistas. En el próximo bloque, Fabián, te cuento, vamos a estar con Mariela Lucero, que es neuróloga infantil, jefa del servicio de neurología del Hospital de Niños Sor María Ludovica, y vamos a seguir hablando sobre este tema con ella. Bien, nos vamos de esta manera entonces a una pausa, la segunda de este programa, rapidito, porque si no, no nos alcanza para desarrollar todo lo que tenemos en este programa. Bueno, más imágenes de los chicos. Uf, no, qué dolor. Eso siempre, qué lindo, ¿eh? Cómo nos divertimos los padres cuando tenemos los chiquititos en casa grabando y nos olvidamos que hay que cuidarlos, ¿sí? Porque estas cosas pasan, ¿eh? Alguien está tirando detergente con esa burbuja, mirá, ¿ves? Se nota que están tirando detergente. Mirá, no se puede levantar. Bien, estas son las cosas que quedan grabadas y un día estás con amigos y decís, vamos a ver lo que le pasaba a nuestros hijos, pero en realidad nosotros somos responsables. Mirá lo que hacemos hacer. A ver, ¿esta? Ese es el famoso burbujero. No, el árbol. ¿El árbol? ¿El árbol? ¿El árbol? No. Ya volvemos.